Tema 2. Genética mendeliana de la conducta, parte 3. Una asignatura de psicobiología de la UNED. Como veis, esta es la tercera parte del tema 2 y última. Vamos a terminarlo y ya seguiremos en el siguiente vídeo con el tema 3. Ya sabéis que en estos vídeos hacemos un pequeño resumen y algunas preguntas para repasar y ampliar lo que nos sale en el resumen. Gen es RI y el fenotipo masculino. El gen RI se halla en el cromosoma Y. Se activa entre la sexta y la octava semana de gestación. Se trata de un gen regulador. Codifica un factor de transcripción. El gen RI es responsable del fenotipo masculino. Tiene como efecto directo la diferenciación de testículos y la capacidad de producir testosterona. Su función únicamente es potenciar la expresión. Aquí he repetido 2 veces lo mismo. Su función únicamente es potenciar la expresión del gen SOX9, el cual codifica un factor de transcripción que regula a su vez la expresión de otros genes. Como veis que aquí he copiado 2 veces la misma palabra, perdón si me pasa porque los hago muy rápido. Si veis algún fallo que yo no vea, decírmelo para cuando lo suba a Walla el PDF de este vídeo, pues que más o menos esté bien. Bueno, seguimos. Síndrome de feminización testicular. Presentan tanto genotipo XY como testículos, pero nacen con un fenotipo aparentemente femenino. Se debe a la insensibilidad a los andrógenos y cuando es completa la orientación sexual es típicamente femenina. Hiperplasia adrenal congénita. Se trata de un rasgo autosómico recesivo consistente en una deficiencia en el gen CYP21. Impide que se sintetice la enzima 21-hidroxilasa, esteroide adrenal. Resulta en un exceso de producción de testosterona. Las mujeres nacen con genitales externos de apariencia masculina. Los genitales internos son típicamente femeninos. Presentan cierta masculinización comportamental y es frecuente que la orientación sexual también presente masculinización. Ahora vamos a hablar de la genética del ritmo circadiano. En los mamíferos, el mecanismo de este reloj circadiano endógeno se halla en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Funciona gracias a la acción determinada de determinados genes. Tenemos el síndrome de la fase adelantada del sueño. Sufren una alteración en el gen PER2. Dormirse entre las 6 y las 9 de la tarde y despertarse entre las 2 y las 5 de la madrugada es lo que caracteriza a las personas que sufren este síndrome. La sustitución del aminoácido glicina da lugar a que la proteína PER2 se acumule más deprisa, acelerando el bucle de feedback del reloj y ocasionando un periodo circadiano más breve. Síndrome de la fase demorada del sueño. Afecta al 1% de la población. Consiste en la imposibilidad de dormirse o despertarse a voluntad a la hora deseada, esperar hasta más de la tarde de las 3 para dormirse y se despierta entre las 10 y las 3 si pueden dormir ad libitum. Se ha asociado a una variante del gen PER3 con el DSPS. Insomnio familiar fatal. Es una enfermedad autosómica dominante, caracterizada, además del insomnio intratable, por trastornos motores, deterioro cognitivo consistente en pérdidas de la capacidad de atención, déficit en la memoria a corto plazo y degeneración de los procesos cognitivos que termina en demencia y muerte. La narcolepsia. Es una incapacidad para regular el patrón circadiano de sueño-vigilia normal. Sufren somnolencia diurna excesiva, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas y cataplesia. Es frecuente que entren directamente en fase REM. En el caso de los perros narcolépticos, todo apunta a que el síndrome se debe a la mutación del gen que codifica el receptor de hipocretina. Este neurotransmisor participa en la regulación de los niveles de alerta o vigilancia cuando está ausente por degradación de las neuronas.
o cuando no puede actuar por falta de receptor, es muy probable que ocurra cataplesia. Genética del hambre y de la obesidad. El gen responsable de la producción de lectina regula la ingesta actuando sobre receptores hipotalámicos. El efecto de la lectina se atribuye a que potencia la señal de saciedad que la ingesta de comida provoca, además de reducir su valor hedónico. El gen que codifica el receptor de la Repetimos, que me he liado con la palabra. El gen que codifica el receptor de la melanocortina, MC4R, consiste en mutaciones que producen una pérdida de función total de este receptor, lo que ocasiona en los sujetos portadores hiperfagia y obesidad. Vamos a hacer una pregunta. Sabiendo que la melanocortina MSH es un supresor de la ingesta, podemos predecir que a. Los heterocigóticos portadores de una mutación del gen que codifica el receptor MSH, MC4R, no funcional no padecerán obesidad. B. Los homocigóticos para el alelo normal no se diferenciarán significativamente de los heterocigóticos. Perdonadme que hoy estoy un poquito espesa. C. Los homocigóticos portadores de una mutación del gen que codifica el receptor de MSH, MC4R no funcional, probablemente sean más obesos que los heterocigóticos. O D. No cabe esperar que haya diferencias en obesidad entre los homocigóticos para el alelo que codifica el receptor no funcional de MSH, MC4R y los heterocigóticos. ¿Sabéis la pregunta? Si no habéis entendido, lo podéis parar y leer a vuestro ritmo. La respuesta es la C. Sabiendo que la melanocortina es un supresor de la ingesta, podemos predecir que los homocigóticos portadores de una mutación del gen que codifica el receptor MSH no funcional probablemente sean más obesos que los heterocigóticos. Otra pregunta. El hecho de que los sujetos humanos heterocigóticos portadores de un alelo inactivo para la producción de lectina presenten mayor grado de obesidad que los sujetos normales, pero menos que los homocigóticos para el alelo inactivo, está sugiriendo que nos hallamos ante A. Un rasgo poligénico. B. Un fenotipo totalmente ambiental. C. Un gen aditivo. D. Un fenotipo no influido por los genes. Pues parar el vídeo y pensar la respuesta. C. Un gen aditivo. Seguimos con los neurotransmisores. El exceso o carencia de cada uno de ellos suelen relacionarse con alteraciones muy notables de la conducta humana y suelen ser sobre su actividad, sobre lo que actúan tanto los psicofármacos como las sustancias psicoactivas que se toman con fines recreativos. La acción de los neurotransmisores se ejerce en un contexto anatómico funcional sumamente importante, la sinapsis. Las proteínas receptoras de las que depende todo el efecto que los neurotransmisores puedan llegar a tener sobre la fisiología neuronal, sobre la conducta. Las enzimas que catalizan la síntesis y degradación de los neurotransmisores, como las proteínas transportadoras, pueden tener una influencia muy notable en lo que se refiere a la concentración sináptica de dichos neurotransmisores, tanto a corto como a largo plazo. Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor producido sobre todo por neuronas de los núcleos del RAFE, una estructura troncoencefálica que proyecta sus axones sobre muchas otras zonas del sistema nervioso central, especialmente sobre la corteza cerebral, la amígdala y sobre la médula espinal. Su función es la de modular la actividad fisiológica de las neuronas sobre las que actúa. Sujetos que padecen depresión presentan niveles bajos de serotonina, así como se ha asociado una escasez de este neurotransmisor, con dificultades para el autocontrol y conductas agresivas. Los ratones carentes de un tipo de receptor, el 1B, 5HT1B, muestran mayor agresividad, y la inactividad del receptor 5HT1A con ansiedad en adultos. Gen transportador de serotonina, gen
SERT. Su alelo S presenta a los sujetos ansiedad y neuroticismo, y el alelo L, trastornos depresivos. Gen involucrado en la regulación de los niveles de serotonina y noradrenalina es el gen monoaminoxidasa A, MAOA. Una pregunta. El hecho de que ratones knockout para el receptor de serotonina 5-HT1B se comporten agresivamente frente a los intrusos, al menos en comparación con ratones normales, avala la hipótesis de que ciertas conductas agresivas humanas pueden estar relacionadas con la actividad serotoninérgica. B. Puede servir como modelo animal de la conducta humana. C. Lo dicho en las otras tres opciones es cierto. D. Es paralelo a la observación de que los sujetos humanos con baja actividad serotoninérgica tienden a ser violentos, al menos en comparación con sujetos normales. C. Lo dicho en las tres opciones es cierto. Hay muchas preguntas que van a ser así, de todas las opciones son ciertas. Y a veces no son todas ciertas, entonces hay que ver muy bien estas preguntas. En este caso sí, tanto que avala la hipótesis de que ciertas conductas agresivas humanas pueden estar relacionadas con la actividad serotoninérgica, como que puede servir como modelo animal de la conducta humana, y que es paralela a la observación de que los sujetos humanos con baja actividad serotoninérgica tienden a ser violentos, al menos en comparación con sujetos normales. Otra pregunta. El hecho de que los sujetos portadores de una o dos copias del alelo S del transportador de serotonina sean más susceptibles de verse afectados negativamente en su conducta adulta por situaciones traumáticas durante el desarrollo es un indicio de que a. La interacción entre genes y ambientes a veces es muy importante. B. La conducta está determinada por los genes en un 100%. C. El efecto de los genes solo se manifiesta cuando hay homocigosis. D. El ambiente solo es determinante si se dan las condiciones genéticas apropiadas en los sujetos. Y la respuesta es A. La interacción entre genes y ambientes a veces es muy importante. Si os fijáis en esta pregunta, solo con ver las respuestas realmente se puede saber cuál es la respuesta correcta, sin tener que ver la pregunta, en verdad, en este caso, porque te dice aquí, la conducta está determinada por los genes en un 100%. En esta asignatura siempre nos han explicado que la conducta está determinada por los genes y por el ambiente. Luego en esta, por ejemplo, dice, el efecto de los genes solo se manifiesta cuando hay homocigosis. El ambiente solo es determinante si se dan condiciones genéticas apropiadas en los sujetos. Pues, aunque yo no sepa lo que me están preguntando, sé qué preguntas son falsas, ¿no? En este caso, y las puedo ir descartando, pero bueno. Aquí hablábamos de la serotonina, que era lo que estábamos viendo antes, y ahora vamos a ver la dopamina. Variaciones de dopamina se han relacionado con cambios conductuales. Las alteraciones motoras propias del Parkinson, asociadas a bajos niveles de este neurotransmisor, el deterioro conductual propio de la esquizofrenia, asociado a niveles elevados de dopamina. En ratones a los que se le ha inactivado mediante el knockout el gen que codifica la proteína responsable de la extracción de la dopamina del espacio sináptico, la actividad motora espontánea está modulada por este neurotransmisor. Entonces presentan una actividad motora desmesurada. En la dopamina, el alelo largo se identifica a las personas ávidas de novedad y buscadores de situaciones placenteras. Y el alelo corto en menor medida. Síndrome de Williams. El síndrome de Williams se debe a una delección de un segmento del cromosoma 7. Son hemicigóticos para los genes correspondientes. Son hasta 20 genes los que se pierden en esta delección. Rasgos. Incapacidad para el aprendizaje espacial y numérico, para la resolución de problemas y para la planificación, así como para dibujar y escribir. Mantienen una muy notable capacidad lingüística, muy superior a la esperada en función del CI. Son muy comunicativos y confiados. Tienen facilidad para reconocer rostros y algunos están dotados para la música. El gen ELN, causante de los trastornos cardiovasculares, y el gen LIMK,
origen de algunos déficits cognitivos. La impresión genómica. La forma de expresarse de algunos genes no se ajusta a lo establecido, sino que difiere en función únicamente de si el alelo procede del padre o de la madre. Síndrome de Prader-Willi. Cuando el cromosoma que ha sufrido la delección es del gameto masculino. Estos sujetos presentan obesidad, apetito desmedido y discapacidad mental. Síndrome de Angelman. Cuando de la delección procede del óvulo o gameto femenino. Y estos sujetos presentan discapacidad mental grave, risa compulsiva y movimientos involuntarios como de marioneta. Síndrome de Down. Un cromosoma extra, trisomía, es por una no disyunción meiótica. La incidencia es de 1 de cada 800 nacidos vivos. El factor de riesgo más importante es la edad de la madre. Peculiar apariencia, riesgo muy alto de padecer malformaciones cardíacas, retraso en el desarrollo, CI de 55, tal vez debido a la degeneración que sufren las vías colinérgicas del cerebro basal anterior, atribuible al transporte neural del factor de crecimiento nervioso. Hay una variante del síndrome de Down llamada familiar y esta está implicada por una translocación robertsoniana. Síndrome de Turner. Infertilidad, ausencia de desarrollo de rasgos sexuales secundarios, desarrollo insuficiente de los ovarios y la vagina, úteros pequeños e inmaduros, baja estatura, inteligencia verbal normal, inteligencia espacial y numérica por debajo de la media, problemas para reconocer las emociones y para relacionarse socialmente. Es la única monosomía compatible con la vida, la del cromosoma X. En las hembras de los mamíferos, la mayor parte del segundo cromosoma X parece ser que se inactiva a partir de cierto momento, dando lugar a la cromatina o corpúsculo de Barr. Aparece como un cuerpo oscuro y compacto en células teñidas en interfase. Siempre aparece cuando hay más de un cromosoma X y en un número igual al número de cromosomas X menos 1. Tejido mosaico en las mujeres debido a la inactivación de uno de los cromosomas X. Trisomía de los cromosomas sexuales. Está el 47XXX, el 47XXY, también llamado síndrome de Klinefelter, y el 47XII. Hay también otras alteraciones, como encontramos como el 48XXX. Aquí me parece que tienen que haber 4X. Sí, hay 4X, luego modificaré. Y el 48XXII. Y una última pregunta para acabar este vídeo. La expresión del gen 6, XIST, está implicada en A. La activación del cromosoma X, B. La articulación del lenguaje, C. Las repeticiones del triplete, CGG, o D. El síndrome de X frágil. A. La inactivación del cromosoma X. Aquí cuando he dicho tejido mosaico en las mujeres debido a la inactivación de unos cromosomas X, está implicado el gen SIXIST, eso, 6. Y bueno, aquí acabamos de este vídeo. El próximo será del tema 3. Subiré este documento a Wola por si lo queréis repasar y nada, si queréis decir cualquier cosa, tenéis los comentarios para ello, ¿vale? Así que adiós.